Les presento presidentes y una vicepresidenta de partido. Está Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias, Iván. Es el natalicio de Salvador Allende, además, así que... Además, 14 años. Va a ser invitada especial hoy día por eso. Rojo Edwards, del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Rojo? Bien, gracias por la invitación. Y acá es don Felipe del Pino, de la Democracia Cristiana. Felipe, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias. Paulina Núñez, que es vicepresidenta de Renovación Nacional. No, yo soy jefe de bancada. Yo creo que después los otros se asustan. No. No estoy en la mesa directiva. ¿No estoy de jefa directiva? de la bancada de senadores y senadores. Ya, estamos claritos entonces en nuestra estamos todos convencidos que era viendo el futuro, vicepresidente. pues. Pero a lo mejor estamos viendo el futuro. Era vicepresidente. Ah, por eso. Sí. 7 años, así que... Pero es como si fuera una directiva de RN. A ver, ¿cómo ven la cosa? Faltan prácticamente 2 meses, última semana de la convención, semana de, vamos a partir con Paulina Núñez, a quien presenté mal, semana de una cierta catarsis en la convención, en los discursos del viernes y el sábado. Sí, escuché varios, de verdad, escuché varios, me preocupé de escuchar varios y la verdad es que de parte nuestra yo creo que quedó más que establecido que no hubo ni una posibilidad de que se les escuchara, de que pudiéramos tener acuerdo, dejaron sobre la mesa incluso cuáles eran las propuestas. Y yo creo que eso es importante porque muchos de nuestros convencionales votaron a prueba, estuvieron disponibles para abrir este proceso constituyente, nosotros también, yo también, y hoy día evidentemente que al no ser escuchado, en que tus propuestas tuviste que guardártelas en el bolsillo, bueno, duele llegar al final y ver cómo se desaprovechó un proceso, porque eso es, se desaprovechó un proceso que podría haber terminado distinto, se ingresó con un 80%, Iván, y sin duda más allá el resultado va a quedar un país dividido. Paulina Bodanovich. Mira, la Constitución, el proyecto ya está terminado. Nuestros convencionales socialistas creo que han dado muestra de rigurosidad, de compromiso con el país, de haber hecho aportes sustantivos a la Constitución que finalmente a nosotros como Partido Socialista sí nos representa. Es una Constitución que va a avanzar hacia un Estado social y democrático de derechos y creemos finalmente que ese es el núcleo, lo esencial, por lo cual vamos a trabajar. Felipe del Pino. Bueno, la verdad que termina un proceso que fue bastante discutido. Yo creo que todo el proceso de elaboración de la Constitución tuvo algunos matices ahí, ¿no es cierto? Algunos constituyentes derechamente no estuvieron a la altura de lo que se les pedía, ¿no? Hay una, yo diría, sobre representación de todos los movimientos sociales, pero fue todo eso constituido a través de un plebiscito, ¿no es cierto?, a través de una elección absolutamente democrática. Esto ya ha terminado, nosotros no tuvimos una gran participación, tal vez fue el fracaso más grande que ha tenido electoralmente la democracia cristiana en su historia al elegir un constituyente, pero hoy día la recibimos y vamos a tomar una definición. Yo creo que lo que finalmente el texto definitivo es mucho más, ¿no?, de lo que fue todo el proceso. Hay mucha noticia, ¿no es cierto?, mucho fake news, y esperamos terminar de estudiar ya la Constitución y la democracia cristiana el próximo 6 de julio tomará una definición a través de su Junta Nacional. Vamos a hablar de eso también. Rojo Edwards, esta semana. Mira, escuchando algunos de los discursos demuestra que no hubo ningún acuerdo los de la nada. convención, ¿no? Sí, Esto, los de la convención, Esto no es una constitución que se hizo con acuerdo, mirando al futuro entre todos para que sea una casa de todos. Esto es una convención de un grupo que se la impuso a otro y que además queda completamente alejado de las urgencias sociales que le dieron vida. Porque si uno dijera, se preocuparon de las pensiones, no sé, 499 artículos, 1 de pensiones. Si uno dijera, se preocuparon de la seguridad, no sé, rechazaron la Defensoría de las Víctimas, rechazaron el estado de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Esto fue básicamente un programa de gobierno de un sector que trata de imponérselo a otro. Y por eso es que vimos, no es que vimos diferencias políticas en los discursos, vimos acusaciones directas. Ustedes son unos mentirosos, ustedes son unos tales por cuales. Lo que demuestra que esto no es la casa de todos, esto divide a los chilenos. La verdad es que yo creo que no sirve. Paulina, sí, en ese sentido queda un sabor un poquito amargo con los discursos, ¿no? Particularmente con algunas descalificaciones que hubo por lado y lado. Yo creo que un proceso que fue tensionado, fue un proceso breve. Construir una constitución en un plazo tan breve evidentemente cuesta.
Vemos las discusiones en el Congreso, también son acaloradas, las discusiones a las internas del partido, siempre hay discusión. Ya, o sea, ¿no te parece que haya sido un tono más Yo demasiado? creo que no fue el tono que tal vez nos hubiera gustado. Yo hablo por los convencionales socialistas, me parece que ese ha sido la actitud que debió haber tenido toda la convención. Pero ya está terminada el proyecto de constitución, tenemos que tomar de él lo que consideremos que es la esencia, poder transmitirlo a la ciudadanía. Hay mucho rechazo por desconocimiento, rechazo o indefinición, porque no saben en qué consiste esta nueva constitución, precisamente porque se han quedado en las discusiones, en las fake news, en que no vamos a tener bandera, en cosas que no son verdad. Entonces creo que la información que nosotros como partidos políticos podemos entregar es fundamental. Felipe del Pin también decía lo de las fake news, Paulina Núñez. ¿Hay No, desinformación? o sea, puede que haya desinformación y es tarea de todas y todos nosotros, evidentemente, informar a la ciudadanía cómo quedó el texto. Pero así como algunos hablan de las fake news, yo también hablo de quienes están tapando el sol con un dedo, porque es evidente que hay cuestiones que son muy malas, sobre todo en materia de seguridad, que no es que nos importe a nosotros como oposición, nos importa, y es el principal tema hoy día que tiene atemorizada a la ciudadanía y donde espera que haya una mano firme. Yo quiero marcar tu punto, Iván, porque creo que es muy importante. Son principalmente los constituyentes que votaron en la ducha, que, a propósito de la bandera, Paulina, que cantaron Plurichile, los que llegaban disfrazados, los que creo fueron responsables de la baja sostenida de aprobación por parte de la ciudadanía, que votó 80% para que estuviera esa convención constitucional, insisto, donde yo también estuve, que terminaron después desencantados durante todo el proceso. Entonces creo que las formas, que a veces uno eventualmente las deja de lado, en este proceso han sido tan importantes como el fondo, a propósito de que ya tenemos texto. Como fui interpelada, un minuto. Paulina, tú fuiste diputada. Había diputados también como Florcita Motuda, como Pamela Giles, que hacían un show. Entonces yo no creo que se pueda juzgar a un todo por la actitud personal de algunos. Pero Paulina, si no, escúchame, no me responda a mí. Lo que quiero decir es que si no hubiesen habido esos actos, esas expresiones, no tengo ninguna duda que hoy día podríamos haber salido con un porcentaje mayor y el país va a quedar dividido. Entonces también un mea culpa de aquellos que efectivamente terminaron, y perdóname la palabra, cabreando a los chilenos por la actitud que estaban teniendo. El mea culpa lo tienen que hacer aquellos que tomaron esto con poca profundidad. Yo creo que claro, lo que yo estoy tenemos poniendo hoy día el punto sobre la mesa y tenemos que de que hablar ese es sobre uno un de los texto. motivos. Tenemos que hablar sobre un texto, no sobre el proceso. Bueno, hablemos el del proceso texto. concluyó. Ahora vamos al texto y ahí tenemos que dar una discusión de verdad. Felipe del Pin quiere hablar del texto. Sí, yo la verdad que bueno, todo lo que sucedió con algunos comportamientos de los constituyentes, eso ya es parte de la historia. No nos gustó ver a alguien que se tomara tan livianamente y que votara en la ducha, o lo que hizo el pelado Bades u otros, ¿no? Hay mucho eso es la historia. Ahora lo que importa es el texto. Es una constitución que considera, ¿no es cierto?, en términos paritarios a las mujeres. Es una constitución que le da mucho más respaldo a los derechos humanos, que considera a los niños, que establece que existe la inapropiabilidad del agua. Son los elementos que nosotros debemos considerar. Lo que dice Paulina, ¿no es cierto?, Muñoz. Núñez. Lo que dice Paulina, disculpe. Que no es vicepresidente de RN. Que no es vicepresidente de RN. Pero que lo que establece, ¿no es cierto?, la seguridad, eso ya es parte del gobierno y lo tendrán que establecer las leyes. Que estamos todos preocupados, sin lugar a dudas, que debemos actuar con mano, la verdad que mucho más, siempre siendo muy consecuente con lo que decimos y lo que hacemos. ¿Te das cuenta? Pero hoy día lo que importa es el texto, que cada chileno, chilena, ojalá se informe lo más posible y que el día 4 de septiembre votemos se me estaba pasando el 6 de julio, pero el 4 de septiembre votemos en conciencia, pensando en una mirada de futuro y una mirada, ¿no es cierto?, de un país que está también de acuerdo a los tiempos con una constitución de derechos sociales y también que se declara ecologista y medioambientalista. Y eso es muy importante para todos nosotros. Rojo de Oro, después Paulina Núñez, que está pidiendo la palabra. Vamos Rojo, al texto. ¿Hay que hablar del texto entonces? No, por supuesto, pero la historia sí importa, Iván, porque las cosas cuando se hacen con rabia o con ánimo de revancha no quedan bien. Y eso es lo que vimos en los discursos de hace unos días atrás de los constitucionales. Pero vamos al texto. Yo quiero preguntar, la gente pedía mejores pensiones, mejor salud, educación, seguridad. Y la verdad es que lo que nos entregaron fue un texto muy distinto
hay, como te decía, un artículo de vivienda, un artículo de pensiones, dentro de los 499, 2 temas que eran clave. Yo te voy a decir algo... Son temas que no están en la Constitución actual. Y pudimos haber avanzado mucho más. Por ejemplo, en pensiones, asegurando que las personas sean dueños de sus ahorros, cosa que rechazaron 18 veces. En el caso de vivienda, pudimos haber avanzado mucho más. Derecho a la vivienda, pero también que tenga como objetivo el Estado que la persona sea dueña de la vivienda. Porque cuando tú no eres dueño de la vivienda, tienes el legítimo temor de que te puedan sacar. Pero más allá de eso, de la vivienda que te están arrendando o entregando una autoridad política. Yo la verdad, Iván, es que yo no conozco a nadie, y esto incluyo a los socialistas y demócratas cristianos con los que he conversado, que haya leído el texto y me diga, sí, esto es una buena constitución. Más allá de quienes tienen una pertenencia tribal muy grande, como podrían hacer acá los presentes. Pero la verdad es que yo no veo entusiasmo. Y fíjate en esto, Iván. Tú le preguntas a una persona que votó por el rechazo y está segura en el rechazo. Una persona que votó por la apruebo, pero era de Chile Vamos, está segura en el rechazo. Y tú le preguntas a gente de centro y centro izquierda, como los Amarillos por Chile, que no tienen conexión más tribal con los partidos, y están en un gran porcentaje por el rechazo. Ayer Fulvio Rossi decía claramente, muchos compañeros, amigos socialistas, leen la Constitución y no les gusta. Entonces lo que ha ocurrido acá es que esta Constitución es tan mala que ha hecho incursiones en personas que incluso no estaban en política, que dicen, ¿sabe qué? Queremos una nueva Constitución, pero esta es una muy mala Constitución. ¿Es buena la Constitución? Mira, Paulina antes, Bodanovich. yo quiero señalar que ser llamado una tribu me parece algo totalmente fuera de la... No, yo creo que es una insolencia, es una insolencia. Nosotros no somos una tribu rojo, nosotros somos un partido... Eso es lo que quise decir. Bueno, yo voy a aclararte para que... pues ojalá no hablan de la tribu. Yo creo que un partido político con 89 años de historia, que nace en defensa de los trabajadores y trabajadoras del país, que ayer conmemoramos 47 años del asesinato, secuestro de un gobierno dictatorial que tú apoyas. No es una tribu. Hoy día conmemoramos 114 años del nacimiento del presidente Allende. Entonces yo te pido respeto, porque la política para mí también significa respetarnos en nuestras diferencias y no atacarnos con eslóganes. Es importante, y te quiero tomar... Iván, cuando estoy en mi minuto. Empezamos con ataques como este. Estoy en mi minuto. Y respecto a lo que dijiste tú, las cosas hechas con ánimo de, no sé si dijo, de revancha. ¿La Constitución del 80 te parece una Constitución que se discutió en democracia? ¿Que fue hecha con un ánimo de ser la casa de todos? ¿Con un ánimo de proponerle al país algo que nos aunara? Es una Constitución absolutamente antidemocrática, sin discusión, sin registros electorales abiertos, que se nos impuso y que por más de 40 años no pudimos cambiar. Y no la pudimos cambiar, ¿por qué? Porque la derecha que tú representas y que Paulina representa, se negó. Ya, ¿y cuándo cambiaron esa Constitución? El año 2005, cuando no tenían para llenar los cupos de senadores designados, ahí se pusieron democráticos. Entonces no nos veamos la suerte entre gitanos. Es muy problemático senador. Discutir así. Es problemático discutir así porque estamos hablando de un proceso, tenemos que votar una Constitución. Cuando no hay argumentos para defender el texto porque es tan malo, claro, tienes que irte a lo que pasó 47 años atrás, 50 años atrás, y todo tipo de acusaciones. Yo voy a sustentar lo que digo. Esto es un mal texto, es un texto que la gente pidió mejores pensiones, salud, educación, y terminamos con un Estado plurinacional, con muchas naciones que nos van a dividir, con sistemas de justicia diferenciados, o sea, según tu apellido, Iván. Vas a tener leyes A o leyes B según tu clase o tipo de persona que eres. Eso es lo que está escrito. Está escrito de que, por ejemplo, los recursos para el sistema de seguridad social solamente se utiliza en seguridad social. Por lo tanto, no se puede invertir en ahorros para que los trabajadores sean los dueños. Entonces, cuando no hay argumentos, lo que le pasa al Partido Socialista es que tiene que empezar a traer los fantasmas del pasado. No. Hablemos de este proceso y de esta Constitución. Ya, para que terminemos ese diálogo. Usted quiere pelear conmigo, señor, y no tengo ningún problema. Pero yo no estoy huyendo para evadir la conversación de la Constitución. Usted calificó a mi partido como una tribu, y yo eso no lo voy a permitir.
Ya, en otros partidos. paremos ahí ese Sí, diálogo. yo quiero poner la pelota en el Núñez. piso, como A se ver, dice. sí, ¿ya? volvamos Porque- al tema. Ya, primero, volvamos al tema. Lo que sí, un saludo a la tribu de todas las mamás que estamos tratando que el postnatal de emergencia se alargue hasta después del invierno, Aquí porque estamos con todos mucho pasando cariño eso, ya. lo hemos denominado tribu. Bueno, cierro ese punto y quiero marcar lo siguiente. Mira, yendo a lo que no está bien en el texto, por lo menos a mi juicio, y en gran parte Renovación Nacional, porque tenemos incluso un documento, un análisis que realizamos, que ya lo entregamos, lo hicimos público, y que además respecto de la región que yo represento, que es Antofagasta, nos importa mucho. No puede ser que no haya quedado un estado de excepción constitucional. No puede ser, Iván, más allá de quién esté de turno, porque es una herramienta evidentemente El estado de emergencia, sí. el estado de emergencia, efectivamente el estado de emergencia, porque obviamente es una herramienta que para quien esté gobernando va a ser útil para poder ejecutar en algún momento, ni más ni menos para el actual gobierno, que reiteradamente ya al Congreso le ha pedido, ¿cierto?, que lo vuelva a aprobar a propósito de lo que está rigiendo en la macrozona sur. En materia de migración, va a poder entrar el que quiera, el principio de no devolución. O sea, no vamos a ser capaces de dejarle como derecho a Chile, a la autoridad que esté de turno, de que pida requisitos mínimos, revisión incluso de antecedentes para ver quién ingresa o no, respecto a la migración irregular. Esa migración irregular es lamentable, es una crisis humanitaria para quien viene caminando y termina siendo víctima de coyote, pero también está siendo utilizada para las bandas organizadas como el Tren de Aragua, que termina, ¿cierto?, en nuestro país. Y también, por último, el tema de la justicia. Yo creo que es clave, Iván. Yo creo que no podemos tener un país donde tengamos distintos o diferentes sistemas de justicia. Imagínate, una persona el otro día me preguntaba por Instagram, o sea, esperen, si yo tengo un problema de arriendo, porque como no quedó definido incluso a qué me refiero, no es solamente una cuestión, por ejemplo, el problema de las tierras, ¿cierto?, de venta, compra de tierra, no, sino que cualquier tema, como no quedó definido la competencia de este sistema de justicia que va a operar cuando exista dentro de las partes en conflicto una persona de un pueblo originario, ¿a qué sistema me voy? ¿A dónde reclamo? O sea, eso yo realmente creo que termina siendo incluso una cuestión media separatista y no me gusta. Felipe Delpín dice que eso no es así. La verdad que, a ver, primero decir que el Tren de Aragua no es producto del gobierno del presidente Boris. Es producto Pero si del yo no dije eso, No, que yo el digo migración que irregular entró antes. tampoco. Yo digo de la que entró migración antes. irregular, Yo digo tenemos un que problema. la inmigración Y yo debería irregular. decir la Y te presidenta quiero decir que Bachelet aquí hay y varios sigue, pero- hay varios que venimos de esa familia inmigrante, ¿no? Pero Sí. se le abrió las puertas y obviamente en este país y se nos acogió a nuestros abuelos, a nuestros ancestros. Y que bueno, hay que abrirnos, hay que regular, sin lugar a dudas. Eso. Pero los problemas que estamos teniendo hoy día se generaron los últimos 4 años. No, sí, Paulina Núñez dice que con No, la yo creo Constitución que más actual allá. se abre Pero la- si no puede quedar en un esta texto de la Constitución Constitución. actual, a diferencia de la Constitución del 80, y discúlpame que vuelva a la Constitución del 80, Pues si el la 80 Constitución gobernó, actual, pero sí. gobernó con 2 artículos de la Constitución del 80, el artículo 8º y el artículo 24, ¿no? Persecución, ¿no es cierto?, por a quienes pensaban en alguna ideología que podía atentar contra la seguridad interior del Estado y aquellos que podían, ¿no es y el cierto?, 24 manifestar. transitorio, sí. Así era. Y así fue. La Constitución del 80 comienza, ¿no es cierto?, con el 88. Cuando vamos, ¿no es cierto?, y decimos sí o no. Y el día 4 de septiembre vamos a tomar esa definición, tan similar a esta. Pero quiero decir que esta eso no es Constitución, así. abramos los ojos. Desde la perspectiva de ustedes, todo ha sido negativo. Desde un comienzo sabíamos que ustedes iban a rechazar. Desde un comienzo, si no les ha gustado este proceso. Quisieron haberlo cambiado de otra forma, pero no tuvieron ni siquiera la visión, cuando se los propuso la presidenta Bachelet, de haber avanzado en la construcción de una nueva Constitución. No lo hicieron. Quisimos hablar de cambiar el sistema previsional, tampoco lo hicieron. Y hoy día, y tú lo sabes, Rojo, cualquier persona que se pensiona a través de este sistema actual va a recibir una pensión de aproximadamente el 30-40% de su sueldo. Y algunos tienen pensiones de 180.000 pesos, porque ese es más o menos el promedio de la pensión, si no menos. Por lo tanto, todo lo que podamos construir en seguridad social va a ser mucho mejor que lo que existe hoy día. ¿De qué me sirve ser dueño de mis ahorros? Breve. Si el día que me pensiono con una pensión que ni siquiera me da para poder comprar parafina durante el invierno. Ya, quiere hablar Paulina Núñez, quiere hablar Ya. la Paulina Yo muy Núñez, breve, pero, muy no, breve. pero desafortunadamente me tengo que ir al corte. Así que nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más. Aquí en Mesa Central están Paulina Bodanovich, Paulina Núñez, Rojo Edwards y Felipe Delpín. Están atragantados por hablar, pero a la vuelta de la pausa les damos la palabra. Rex Más, el mejor software de remuneraciones. Está presentando Mesa Central.
Mesa Central también lo hacemos con nuestros auspiciadores aquí en el 13 y en simultáneo en Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. ¿Cómo lograr un proceso de selección más simple, rápido y eficiente? Con la ayuda de RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque también te ayuda con la selección, firma digital, asistencia y mucho más. RexMás.com en la web. Estamos con Paulina Bodanovich, Paulina Núñez, Felipe del Pino y Rojo Edwards en el debate por el de plebiscito de salida, pero también tenemos algunos asuntos políticos de cada uno, ¿eh? Por cierto, que cada uno aquí tiene su cosa. Por ejemplo, Felipe del Pin tiene una definición de su partido. Los 9 expresidentes de su partido le pidieron que decretara libertad de acción, pero Felipe se niega, por alguna razón. ¿Me niego? Sí. No, no me niego. ¿No se niega? No, lo que pasa es que hay, ¿no es cierto? Hay no es un negar, es que aquí voy, no es un negar por negar. Tenemos Tenemos yo dije que se negaba nomás. una convicción de que no podemos ser, ¿no es cierto?, y decretar libertad de acción. Y quiero decir además, Carmen Frey, un tremendo referente demócrata cristiano, expresidenta, No firmó esa carta. Miriam Verdugo, ¿no es cierto?, una tremenda presidenta de la ADC, no la firmó. Tampoco la firmó. Jorge Pizarro tampoco la firmó. Aquí yo respeto lo que han planteado los expresidentes, todas personas honorables, que han tenido y han jugado un tremendo rol en la democracia cristiana. Algunos bien y otros mal. Seamos sinceros, si aquí nadie, ¿no es cierto?, todo lo hace bien y todo lo hace mal. Algunas cosas, algunos problemas que tenemos hoy día es producto de también lo que hicieron algunos expresidentes de la democracia cristiana. Y no comparto la carta, ni su proposición, su propuesta de libertad de acción. Yo creo que un partido político no puede tomar, ¿no es cierto?, ese tipo de definición. Los partidos políticos están para tomar definiciones, ¿Pero opciones. ¿qué hacen entonces la ADC con, qué sé yo, con Jorge Burgos, por ejemplo? Yo o con Ignacio Walker. Les pediría, que ¿no es cierto?, con Eduardo Frei, ellos van a que firmó la votar rechazo como yo y otros más vamos a votar apruebo y eso va a ser así, ¿no? Pero independientemente que el partido diga... Lo que diga el partido, como Felipe del Pin, y Ignacio Walker me lo ha dicho hoy día a través de un WhatsApp, él va a votar rechazo y está en todos los medios. Les pediría que si el partido en su Junta Nacional, absolutamente legitimada, porque algunos dirigentes nuestros han dicho no hay legitimidad. No, está absolutamente legitimada y validada. Si la decisión de la Junta va por el apruebo o el rechazo, aquellos que sean derrotados en sus posturas o que no sean consideradas sus definiciones, guarden silencio y respeten, ¿no es cierto?, lo que ha dicho legítimamente la Junta y lo que ha acordado el partido. Y que no es la primera vez que vamos a tomar una gran definición. El partido decidió apoyar a Salvador Allende el año 70 y lo respaldó unánimemente en la Cámara de Diputados. Y esa definición no fue fácil. El partido acordó inscribir a la democracia cristiana, ¿no?, para enfrentar el plebiscito del 88. Esa definición no fue fácil. Ahí hubo ataques de todas partes. Algunos estaban de acuerdo por inscribir, otros no estábamos de acuerdo por inscribir. Y aceptamos lo que dijo la Junta Nacional e inscribimos el partido. Fuimos leales con la democracia cristiana. Esto es un síntoma de lo malo, perdona, pero esto es un síntoma de lo malo del texto, porque acá lo que estamos discutiendo es que esto es un grupo de centro izquierda que votó entusiastamente por el apruebo, leyó el texto, hicieron una plataforma y hoy día tienen 58 o 60.000 personas que firmaron, en el caso de los amarillos, dentro de los cuales está bien, pero te demuestra que hay personas informadas que no son de nuestro sector que están cuestionándolo. Y el problema hoy día de definición lo tiene ¿quién? La democracia cristiana. Y en buena hora, porque lo leyeron y se dan cuenta que es un mal texto. Pero es evidente porque todos ellos, y en el caso de Renovación Nacional también, acuérdense que Renovación Nacional tuvo la mitad de su tiempo en la franja, en el apruebo y en el rechazo. Renovación Nacional estaba quebrada para efectos de plebiscito de entrada. Es lo malo del texto y el proceso, por cierto, lo que hace que todos ellos, leyendo, terminen en el rechazo y creando esa dificultad en la democracia. Paulina Bodanovich. El texto finalmente se centra, la noticia aquí, en quienes ponen el acento en el rechazo, pero son personas muy valiosas, yo tengo mucho respeto por muchos de ellos, pero creo que finalmente no representan a la mayoría, en el caso de la democracia cristiana, no están ahí, en el caso del Partido Socialista se cita a Fulvio Rossi, que ya no es socialista hace muchos años, por lo tanto son personas que no son referentes para nuestros partidos ni para nuestros sectores. Entonces yo creo que tenemos que centrarnos efectivamente en el texto y en por qué la derecha está por rechazar.
Yo creo que el tema de la plurinacionalidad, que lo estábamos hablando en los comerciales, no es un problema en sí, como está tratado en la Constitución, porque la Constitución habla varias veces, en el proyecto nuevo, habla varias veces de que son personas, que Chile es un solo territorio. Entonces, todas estas cosas que se dicen que nos vamos a dividir, que vamos a tener autonomías, que esto no va a ser un Estado unitario, eso no es así. Entonces, se va creando un manto de dudas sobre el texto, y que el texto respecto a la plurinacionalidad consagra los mismos derechos que hoy día tenemos por los tratados internacionales reconocidos por Chile. Entonces, no hay una gran variación, hoy día se explicitan. Entonces, ¿por qué a la derecha le molesta tanto? ¿Será porque va a haber que hacer consultas indígenas, que también se hacen hoy día, y que no va a poder haber los negocios que se hacen hoy día? ¿Ah? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué nos oponemos a que haya cambios en los derechos sociales, en las pensiones? Si finalmente pongamos el acento en lo bueno y no solo en lo malo. Sí, muy breve. Yo creo que lo que está ocurriendo, va a no calificarlo incluso, la democracia cristiana es el fiel reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Y lo que nos pasó a nosotros, Felipe, con el plebiscito de entrada, yo misma lo voy a decir, y lo que hicimos nosotros, porque eso es lo que tiene que hacer el presidente o la mesa directiva de un partido, es administrar la diversidad que hay. Entonces, nos tocamos con la realidad y dijimos, bueno, libertad de acción, y en este caso, yo creo que no es menor, y se lo digo en serio, no es menor que un expresidente de Chile, como Eduardo Frei, que firmó la carta, el único constituyente, que fue el que mal, ¿cierto?, fue a debatir, presentó sus propuestas, votado, en fin, también haya firmado la carta. Parlamentarios también, que fueron elegidos democráticamente siendo demócrata cristiano, como la Carola Goitz, por ejemplo, o Saldívar, o Walker. Entonces, yo creo que al final del día, lo de la democracia cristiana, lo que mejor refleja es que el país está dividido, que más allá a todo esto, si uno pertenece a la izquierda, centroizquierda, a la derecha, a la centroderecha, está revisando un texto y objetivamente está dando una opinión. Y creo sinceramente que eso es lo que termina pasando. Entonces, una cosa es lo que decidirá la ADC en su junta, o tú mismo, y otra distinta es que ¿qué va a pasar? ¿Vas a terminar expulsando, multando, sancionando? No, obvio que eso no va a ser. Entonces, en el papel, a lo que voy yo, en el papel, al final, es una libertad de acción en los hechos, digamos, porque cada uno va a votar como mejor le parezca. Yo creo que a ustedes les faltó coraje para tomar una decisión en el plebiscito, punto. ¿Ya? Yo tomé mi decisión con harta valentía y voté apruebo. Me costó harto. No, pero dividieron la votación, apruebo, rechazo. Eso para mí, en la política, no cabe. Las cosas deben ser claritas como el agua del río que viene bajando, no sé, yo creo que de son la cordillera. A propósito de y disculpa, no, solamente un dato, ¿no? Nosotros vamos a discutir y vamos a tomar una decisión, y es lo que corresponde. Y vamos a llamar a todos. Y sobre los pueblos indígenas, quiero dar una información, ¿no? Patricio Aylwin en el año 92 propuso, ¿no es cierto?, el reconocimiento de los pueblos indígenas. El 92. Reconocimiento constitucional, sí. A propósito de cosas claritas, como el agua que baja del... ¿Cómo era? Que baja del río, desde la vertiente de las cordilleras. Rojo, se puso súper de moda votar. Apruebo para reformar, rechazo para reformar, cambio para no sé qué, un montón de eslogan. Ustedes, en cambio, rechazan y punto. No están en la idea de reformar la actual constitución. A ver, ¿O es que lo que pasa, equivocado? Mira, estás parcialmente correcto, parcialmente equivocado, por lo siguiente. Lo que los republicanos no aceptamos como tesis es que las urgencias sociales se mejoren exclusivamente con un cambio constitucional. Por lo tanto, cuando yo digo quiero mejorar las pensiones, hoy día hay trabado, la izquierda tiene trabado una reforma de pensiones en el Senado. Hoy día la izquierda tiene trabado, por ejemplo, hartas leyes de seguridad, como por ejemplo el Estatuto de Protección de Carabineros, tiene trabado la ley de robo de madera, tienen trabado... El postnatal de Paulina Núñez. ¿Perdón? El postnatal de Paulina Núñez. Pero me voy a apoyar, dijo que quería apoyar. Por lo tanto, la tesis de que las urgencias sociales se mejoran con esta Constitución, a nuestro juicio, es falso. Y de hecho, de los 499 artículos, hay uno de vivienda, uno de pensiones, y entonces, eso no es así. Ya. Entonces... Cuando tú me dices 4/7, el partido, hemos tenido consejo general, presidentes, y no hemos tomado terminación porque lo vemos como carriles separados. ¿Es probable que haya votos republicanos a favor del 4/7? ¿De 4/7 para reformar la actual constitución? Sí, es probable que hayan rechazos y es probable que haya abstenciones. ¿Propuesta de senadores de C? Es una propuesta de senadores de C. Entonces, lo que nosotros no aceptamos, Iván, es la idea de que es el cambio constitucional el que mejora la salud, la educación. Ahora, si me preguntas por los votos para reformas constitucionales, para mejorar la salud, la educación, la vivienda, etcétera, están todos los votos republicanos. Lo que nosotros no vamos a ceder es esa idea, porque nos parece que es injusto decir que una constitución como esta va a dar mejores pensiones, porque es falso. Ni siquiera es un tema prioritario. La plurinacionalidad sí es prioritario. Está en todos los artículos, tú lo puedes ver.
Esto es completamente negativo para Chile y por eso es que hacemos una separación. Paulina Bodanovich. La diferencia entre la derecha y nosotros es que nosotros no queremos mejorar las cosas, no queremos echarle una manito de gato arriba a la Constitución o a las instituciones que tenemos. Queremos que haya cambios profundos, que haya transformaciones de un sistema neoliberal, de una Constitución que ha garantizado un mercado, un Estado subsidiario que ha permitido que se mercantilicen los derechos sociales. Cuando el senador Edward dice no nos garantiza esta nueva Constitución que se mejoren las pensiones. Nosotros no queremos que se mejoren, no queremos subir de 180.000 pesos a 190. Queremos que la gente tenga seguridad social. Queremos que los trabajadores tengan derechos laborales. Queremos que se garantice la huelga como un derecho que está consagrado internacionalmente y no como un favor patronal. Esa es la diferencia entre la derecha y nosotros. Perdón, ¿puedo hacer? Breve. Es completamente falso que los republicanos no queramos cambios profundos. Lo que pasa es que los queremos en otra dirección. Por ejemplo, seguridad social. Nosotros creemos que un sistema, por ejemplo, basado en impuesto negativo, es la mejor forma de garantizarle a todos quienes no tienen trabajo, quienes están con problemas o incluso tienen malas pensiones, para tener un buen vivir. Queremos reformas en otra dirección. Queremos que haya, por ejemplo, en salud que haya para todos los chilenos, gratuita, a elección y de calidad, pero a elección, no mandatada por el Estado. Educación, que haya gratuita en el caso que no pueda pagarlo, con, por ejemplo, particulares sancionados potenciados, a elección y de calidad. Entonces, la diferencia... No, nosotros sí los hemos propuesto. No sé, claro, lo que pasa es que para ellos los cambios tienen que ir en su dirección, para nosotros van en otra dirección, pero la idea de que los republicanos están con statu quo es falsa. Paulina Núñez está pidiendo la palabra. Un segundo. Sí, Si el lo senador que pasa que, tiene esa propuesta, lamentablemente él no tuvo constituyentes. Entonces respetemos la institucionalidad que los propios senadores se dieron en su momento. Bueno, no tuvo suficientes votos. Entonces aquí hubo una institucionalidad. No tuvo constituyentes no, pero tuvo uno. Pero aquí el 15 de noviembre los senadores, los parlamentarios firmaron un acuerdo por una nueva constitución y el resultado, pero el resultado es este. Entonces respetemos la institucionalidad que como país nos hemos dado. Paulina Núñez. Mira, yo quiero ser súper clara en esto. A nosotros nos ha costado mucho, desde la derecha, de la centro derecha, levantar algunas banderas donde se nos acusa incluso que nos pasamos a la izquierda, bueno, sin ir más lejos con el tema del apruebo. Y yo al menos pertenezco a una generación donde me encantaría tener un país que efectivamente se definiera como ecologista, pero que no le dejara de migaja un presupuesto al Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo. O me encantaría tener un país donde efectivamente la paridad esté instalada sobre todo en los organismos públicos. Y soy autora de la ley de cuotas y de lo de paridad, así que no es solamente que me gustaría, he actuado de esa forma. Y me gustaría tener Sí, pero Paulina, pero llega una propuesta del no gobierno. Se discute en televisión, se discute en el pero Congreso. Paulina, pero escúchame, que llega la propuesta de un gobierno más allá de quien esté de turno, y la verdad es que son muy pocos cambios los que se pueden hacer desde el Congreso. Entonces, la prioridad donde van los recursos la define el que esté de turno en el Ejecutivo, pero voy a volver a mi tema. Y por lo tanto, en una derecha, una centro derecha, que no hemos definido como una derecha social, como una derecha regionalista, como una derecha que no tenemos ningún problema en avanzar esos grandes cambios, dejar dos cosas súper en claro. Nosotros no solamente estamos disponibles para esos grandes cambios, lo hemos estado siempre, incluso cuando la presidenta Bachelet presentó su propuesta de nueva constitución y presentamos como renovación. Sí, es verdad, y por eso quiero marcar este punto. Yo sé que cuesta que nos crean, a la derecha en general, pero nosotros vamos a seguir luchando para que dentro de nuestro sector podamos hacer esos cambios con votos en el Congreso y no solamente en un discurso. Ahora también, ¿qué es lo que ha pasado con la izquierda o con la centroizquierda? A propósito de tu pregunta, Iván, de que esto de aprobar para rechazar o rechazar para modificar, ¿cierto? Aprobar para modificar o rechazar para modificar. Bueno, en fin. Todos quieren reformar después. Que es que también, y lo decía incluso el propio presidente Boric con más fuerza cuando era parlamentario, durante mucho tiempo un par de maquillajes, como no sé cómo dijo Paulina recién, como maquillaje, un barniz. Entonces, claro, y obviamente que los chilenos, insisto, sin ningún acercamiento a partidos políticos, se cabrearon de las pensiones bajas, de la salud indigna, sobre todo en lo público. Entonces, ahora yo sí creo que tenemos una oportunidad para hacer un buen texto. Nosotros al menos vamos a seguir trabajando para tener una nueva constitución indiferente del resultado. Apruebe y como senadora reforme. Usted puede aprobar por reformar. Lo que tú dices, cuando tú planteas los derechos sociales escritos en la Constitución, pueden haber muchos derechos escritos en la línea, pero aquí hay que avanzar y nos vamos a demorar un año en establecer los derechos sociales para la vivienda, los derechos sociales para la salud.
derechos sociales para una educación gratuita. ¿Nos vamos a demorar un año? No, nos vamos a demorar mucho tiempo. ¿Y qué se va a necesitar hacer? Distintas reformas tributarias para asignar los recursos. Y ahí esperamos que ustedes, que para mí la derecha, discúlpenme, han sido la guardia pretoriana de un modelo económico y defendiendo siempre los intereses del gran empresariado, estén dispuestos a avanzar, porque se han negado a darle al pueblo lo que requiere. Bien, ¿tú sabes cuánto demora una persona en tener una vivienda en Chile? 30 años muchas veces, 30 años. Y a esa persona le interesa si es arrendada o va a ser entregada a perpetuidad. Ya. No, quiere una vivienda digna. Cortito. Y para eso derecho a la vivienda con propiedad aquí, ahora. ¿Lo firman o no? ¿Por qué no nos abrimos a otros modelos como lo hace Suecia, como lo hace Alemania? ¿Por qué? Felipe, los modelos que estamos siguiendo, los modelos que estamos siguiendo, en particular la Constitución, por ejemplo, en el caso de Bolivia, estamos copiándole los temas de plurinacionalidad casi calcado a los temas de pluralismo jurídico, los temas de pueblos indígenas. No, soy a favor, siempre he estado a favor. Que el agua sea inapropiable. ¿Puedo terminar? La autonomía. Ya, Felipe, es importante que termine. Mira, el modelo que estamos siguiendo en temas de plurinacionalidad es prácticamente igual al boliviano, en temas de pluralismo jurídico, en temas de autogobierno. A la Constitución ecuatoriana estamos tomándole soberanía alimentaria, nueva función de la propiedad. Los modelos que estamos siguiendo acá, te guste o no, Felipe, son la Constitución de Bolivia y la Constitución de Ecuador. Son los grandes modelos. Eso está en el texto, lo puedes ver. Está hecho. Todo para criticar. Entonces, pero por ejemplo, yo te digo, estamos terminando. Pero si derecho a la vivienda. Torpedos para leer, yo también hubiera traído. ¿Ah? Bueno, claro, yo me preparé. El senador trae la Constitución y la empieza a citar. 12 páginas de preparación y la Constitución. Pero la Constitución, como dice Paulina, tiene otro defecto, pero es estudioso. Quiero puntualizar. La Constitución boliviana, si la va a citar en un artículo, o la ecuatoriana, también citemos otras constituciones. Entonces, porque esto no se trata de venir a poner justo el acento solo en los temas en que hay mucha desinformación. Paulina Bodanovich, Rojo Edwards, Felipe Pin, Paulina Núñez. Nos vamos, terminamos. El Estado social de derecho, el resto social. Muchísimas gracias. Tú le haces fuerza que seamos un país medioambientalista. Van a seguir discutiendo. Oye, la pausa y estamos de vuelta con la última parte de Mesa Central.